por acudir a esta invitación. Me da mucho gusto tener hoy la posibilidad de escuchar esta conferencia de parte del doctor Adrián Pignataro, quien es profesor de la Escuela de Ciencias Políticas desde el 2012. Y quisiera como resaltar el hecho de que hoy vamos a escuchar resultados de una investigación que fue su investigación doctoral, que se inscriben dentro de una línea de investigación o de un campo de investigación que ha venido trabajando Adrián, que es nuestro compañero y amigo de la Escuela de Ciencias Políticas. Adrián terminó su licenciatura en el 2012. Tuve el honor de estar acompañándole como director de su tesis, y esa tesis fue sobre la participación electoral en países de América Latina, donde se proponía un modelo desde la teoría de la elección racional para abordar el tema de la participación electoral. 3 años después, en el 2015, Adrián presentó su tesis de maestría en estadística, efectos del desbalance en la estimación de modelos dinámicos de panel. Y el año pasado concluyó sus estudios doctorales en Italia, ¿verdad? Y lo que hoy nos va a presentar es justamente parte de los resultados de esa investigación. Resalto nomás que estamos ante un caso de una persona muy dedicada a la investigación académica, muy rigurosa, que en cuestión de pocos años ha logrado hacer su licenciatura, su maestría y los estudios de doctorado con muy buen suceso. Y en este periodo también Adrián ha sido protagonista ya de una serie muy significativa de artículos académicos, ha participado en libros, ha sido partícipe o coautor de capítulos de libros, y ha estado vinculado a la docencia en la Escuela de Ciencias Políticas y a la investigación en el Centro de Investigación y Estudios Políticos, donde desarrolló una buena parte de su trabajo en el programa de opinión pública. Así que realmente es un honor para nosotros, Adrián, contar con esta participación tuya. Te agradezco mucho y que este sea también un reconocimiento por toda esa dedicación que le has dado al trabajo de investigación, a la docencia en nuestra unidad académica, y pues quedas en el uso, ya no sé si del micrófono, de la pantalla o, cómo decirlo, en estas circunstancias de virtualización. Así que adelante y muchas gracias por este valioso aporte. Muchas gracias, Gerardo, por la introducción tan generosa, y también me acuerdo, como si fuera ayer, las conversaciones para la tesis de licenciatura en los cubículos viejos de sociales de atrás. Le agradezco a usted y a la escuela este espacio para hablar de esta investigación, y a Carol Ríos y a Valeria Vargas, que organizaron la actividad, los colegas que veo conectados, y alumnos, exalumnos, y en general la gente que está sacando tiempo para oír hablar de estos temas. Voy a compartir la pantalla, la presentación, y a ver si ahí se ve bien, ¿verdad? Participación política en América Latina. Esta investigación, o sea, la motivación de este estudio viene de un hecho que quizás todos conocemos o nos identificamos o hemos leído, y es que en general sabemos que la gente está descontenta con la política, con los políticos, con los gobiernos. Hay bibliotecas, se puede armar una buena biblioteca de libros de crisis de democracia, crisis de la política, crisis de representación,
desconfianza política, todo eso. Sabemos que la política no tiene una buena reputación. Eso es un hecho bastante conocido. Ahora, lo que yo me preguntaba es por qué si la política molesta tanto, no se observa o no se registra una respuesta tan palpable. ¿Por qué esa desconfianza, eh, ese descontento no se traduce en gente protestando y reclamando? Es cierto que lo vemos en ocasiones con marchas, manifestaciones y con proyectos de ley específicos de impuestos o una elección que generó descontento y la gente protesta, pero lo común, lo que registran las encuestas, usualmente es que la gente participa muy poco. Y, por ejemplo, lo vemos en esta diapositiva. Es cierto que una constante es que la forma de participación más común es votar. Eso sí, lo hace la mayoría de la gente, digamos, más del 50%, pero toda una serie de actos de participación, contactar a políticos, participar en partidos políticos, protestar, firmar peticiones, usualmente son porcentajes bajos, quiero decir, menos del 20%, incluso menos del 10% en América Latina, en Estados Unidos, en Europa. O sea, en muy distintos contextos, lo común es que la gente participe poco. Pero a la vez, son países donde se ha registrado esta crisis de democracia, este descontento. Entonces, ¿por qué si la gente está tan insatisfecha no participa más? Esa es la pregunta que me planteé. ¿Por qué esa insatisfacción no se ha traducido en mayor participación política? También si lo vemos en el tiempo, este resultado es, digamos, estático, pero si lo vemos en el tiempo, no es que ha cambiado mucho, no ha habido un incremento notable en actividades de participación, algunas más, algunas menos. La participación en elecciones, de hecho, disminuye usualmente. Entonces, ¿por qué esa insatisfacción no se traduce en más participación? Y si suponemos que la insatisfacción puede generar más participación, ¿qué está reteniendo? ¿Qué está contrarrestando ese efecto de la insatisfacción? ¿Hay algo más que está contrabalanceando ese efecto? Si la insatisfacción sube la participación, ¿qué es lo que la está deteniendo? Esas son las dos preguntas que me planteé. Yo trabajé América Latina. Por supuesto que sería válido pensar en otros países. Creo que hay un problema con el audio. Ya. ¿Por qué América Latina? Dos libros recientes, muy recientes de comportamiento político en América Latina son estos dos que les pongo acá, que se centran completamente en elecciones, en participación electoral y participación y el voto y cómo vota la gente. Descontando otras formas de participación que aunque son menos comunes, existen, ¿verdad? Y entonces lo que uno piensa es cierto que la gente, la mayoría de las personas van a votar, pero ¿qué pasa en el medio de las elecciones, verdad? La gente puede que esté insatisfecha con el gobernante porque no era de su partido, o que está insatisfecha con el partido por el que votó, el presidente que eligió, que, por ejemplo, está incumpliendo promesas. Entonces, de alguna forma, es posible pensar que van a participar o van a reclamar y no se van a esperar a la elección para mandar ese mensaje. Entonces, hay razones históricas por las cuales uno puede pensar que otras formas de participación son posibles y que centrarse solo en elecciones no es suficiente. Entonces, la idea era hacer, bueno, estos son Latin American Voters, ¿verdad? Sería como no el votante latinoamericano, sino estudiar el participante latinoamericano o el activista latinoamericano. Los datos que uso varias fuentes de datos, pero la principal es esta encuesta 2012 de la POP, del proyecto de Latinobarómetro, proyecto de opinión pública de América Latina, porque en esa encuesta
incluyeron unos 11 ítems, unas 11 preguntas de participación. Entonces es la base de datos más completa sobre participación. Por otro lado, uso también una base de datos de tasas de participación electoral en América Latina desde el 90 hasta el 2019. La elección de El Salvador de 2019 es la última que cuento. Y construye una base, estos son datos, porcentajes por país, mientras que en el punto 1 es los datos individuales de personas, ¿verdad? Recogidos por encuestas por muestreo. En cambio, estos son datos medidos para el país, como ocurre con las tasas estas de cuánta gente participó en cada elección, pero lo complemento con las tasas de otras formas de participación que también han recopilado la POP en sus distintas encuestas. Entonces, tasas de contacto con políticos y tasas de protesta, entre otras. Cuando uno analiza esos datos, lo primero que encuentra observando ya los datos empíricos de estas, como les decía, la diversidad de formas de participación que existen o que se han registrado en América Latina en las distintas encuestas de la POP, hay dos factores, dos conclusiones importantes. Una, como les decía, la participación es baja. Más allá del voto, la participación, vean que, por ejemplo, solo un 13% ha contactado alguna vez autoridades locales, un 5% en promedio ha contactado a un legislador o una legisladora, menos del 10%, el 8% ha participado en una protesta. Facebook y Twitter, es cierto que estos datos no son, digamos, 2019, 2018, pero incluso en épocas en que, digamos, ya habíamos entrado en esta época, en este periodo o era de digitalización, la participación online era baja, del 10%. Entonces, en general, la gente participa poco en política. Sabemos también de otros estudios que el consumo de Internet no es necesariamente, el porcentaje de uso político de Internet es sustancialmente bajo. Entonces, esto bastante coincide con lo que ya sabíamos. Pero otra conclusión importante es que varía poco entre países. Si nos fijamos en tanto en la desviación estándar como en los mínimos, los máximos por país, es poco lo que varía entre países. Es bastante constante. No es que hay un país con muy alta participación de protesta y otro. En general es baja. Hay algunos casos excepcionales, pero en general es bajo. Lo único más alto es esto que es activismo comunitario y en alguna medida participación con gobiernos locales. Pero lo que pasa cuando después analizo la estructura, es decir, cómo estas formas de participación se combinan en términos de comportamientos para examinar qué es lo más común que se haga de manera conjunta. Estas dos formas de participación local, el activismo comunitario y la participación en el gobierno local, quedan aparte. Es decir, son comportamientos un poco excepcionales que no siguen un patrón. En cambio, el resto de actividades siguen un patrón muy claro, tanto empíricamente como conceptualmente. Y es que las actividades de contacto con legisladores, con autoridades locales y con autoridades ejecutivas conforman lo que se llama en estadística un factor, es decir, un factor de contacto con políticos. Las actividades electorales, votar, vincularse o ser un activista de un partido político y participar en campañas electorales forman otro factor que es claramente remite a actividades electorales. Y después tenemos las actividades de protesta, de firmar peticiones y de activismo online que forman lo que yo llamo una política de voz. Entonces, el comportamiento sigue patrones que tienen conceptualmente sentido, el contactar, y esto nos permite pues tener tipos de participación que es más fácil pues manipular y analizar que las actividades individuales. Entonces, en adelante voy a estar hablando bastante de estos tipos de contacto, política de voz y actividades electorales. Dejando de lado estos dos, activismo comunitario, participación en gobierno local, que quedan aparte. Vean, por ejemplo, que activismo, participación con el gobierno local no se asocia necesariamente con contacto con actividades locales, sino que el contacto queda como una actividad cohesionada o más coherente.
Y esto es bastante estable para los distintos países. Esto es un análisis de todos los países juntos, 18 países de América Latina juntos, pero si lo vemos por país es bastante estable. Es posible analizar estas tasas de cómo cambian entre un país y otro. Y, por ejemplo, las actividades que yo llamo de política 2 están bastante asociadas a las electorales. Es decir, los países donde se hacen más actividades electorales también se hace más actividad de voz. Pero se hacen las actividades de contacto, es lo que se llama, son ortogonales, no están necesariamente relacionadas. Hay países que pueden tener mucha actividad de contacto, o relativamente más, como Guatemala, El Salvador, y tener relativamente menos porcentajes de actividad electoral. Entonces, vemos que los países no todos se identifican con una, o de la misma manera con las distintas actividades de participación política y los tipos. Podemos analizar también a nivel individual qué es lo más común, y algo que ya sabemos de otros estudios es que la actividad electoral es la más común, y en segundo lugar lo más común es no hacer nada. Lo que después sigue, que haga más común la gente, es combinar lo electoral con algo más, hacer electoral y una actividad de voz, o hacer contacto con actividad electoral, o hacer las tres. Es raro que la gente haga solo una actividad de protesta o una actividad de contacto. Y esto lo que nos indica es que de alguna forma la actividad electoral es la base o el primer paso para hacer algo más. Eso va a ser importante más adelante. El estudio clásico, y como mencionaba Gerardo, lo que pensé trabajando hace unos años era la participación electoral en países y cómo cambia en el tiempo y cómo cambian en elecciones. Y aunque no era, digamos, la prioridad en ese trabajo, digamos, no se podía dejar de lado, no se puede hablar de participación política sin hablar de participación electoral, que es la forma más común de participación, y además una forma de participación bastante dinámica. Es decir, mientras los otros tipos de participación son muy estables en el tiempo y poco variables entre países, la participación electoral sí refleja más cambios. Uno que conocemos típicamente es el declive de participación en Costa Rica, pero podemos observar en otros casos también algunas dinámicas interesantes, como en Guatemala, que crece, o en Venezuela, que ha crecido. También hay diferencias importantes entre cómo midamos la participación, si lo medimos entre personas que están empadronadas para votar o personas con la edad de votar. Y no me da tiempo digamos, de profundizar demasiado en las implicaciones de esas diferencias, pero lo que hago yo es observar ambos indicadores para darme una mejor imagen del comportamiento en su totalidad. Entonces, uno de los primeros puntos que me interesaba era por qué se participa más en unos países que en otros en términos de participación electoral. Uno podría pensar que los modos en que las personas se empadronan, si es automático, o si no es automático, tienen mucho que ver. En Estados Unidos se ha hablado mucho de cómo el empadronamiento no automático ha deprimido la participación electoral. En América Latina no vemos grandes diferencias. Esta barra azul en realidad es el caso atípico de Chile, cuando tenía un registro voluntario y un voto obligatorio, pero dejando eso de lado, no hay grandes diferencias entre lo que podríamos suponer que un voto automático reduce los costos para votar, entonces hace más posible que la gente vaya a las urnas, mientras que es mandatorio el empadronamiento obligatorio requiere usualmente la obtención de una cédula electoral o sea, un procedimiento administrativo aparte para poder ir a votar. Sin embargo, en promedio no es muy distinto. Si es distinto, las normas de obligatoriedad, y acá yo codifico 4 normas según lo que dicen la Constitución o el Código Electoral o alguna ley relacionada. Y cuando el voto es obligatorio, además hay una sanción estipulada, es mayor que cuando es solo obligatorio o cuando se señala que el voto es un deber, literalmente. Hay aquí algunos, estos de no obligatorio, sí es un poco más alto. Uno podría esperar que esto fuera el más bajo, que cuando no es obligatorio del todo sea lo más bajo. Son pocos casos los que están acá, y uno de ellos es Venezuela, donde hubo
voto obligatorio y ya no lo hay, entonces puede que haya un efecto inercial ahí de la participación pasada. También está el caso de Nicaragua, que en este sentido es atípico, pero al menos entre deber obligatorio y obligatorio con sanciones, sí vemos que hay una tendencia que mayor obligatoriedad implica una mayor participación en promedio. Cuando analizamos en términos de cada elección y ver qué incrementa, qué impide la participación, bueno, ahí incluyo las variables típicas que han señalado los análisis, los metaanálisis previos. Importante en términos de mi investigación era la aprobación presidencial, porque podríamos pensar que, como decía, si la gente está insatisfecha con el presidente, medido en evaluaciones anteriores a la elección, después va a ir a votar más, ¿verdad? Y acá lo que se ve es que no hay un efecto significativo de la aprobación presidencial sobre la participación electoral. Sí vemos un efecto, por ejemplo, de la cercanía. Cuanto más cercana es la competencia entre los dos principales partidos, se dice que la gente va a votar más porque el resultado puede ser más decisivo, ¿verdad? En elecciones cercanas el voto racionalmente vale más. Y eso, digamos, como dos resultados importantes también. La participación previa es un factor muy importante y lo señalo, veo a Ronald conectado porque esto es un efecto que ha estudiado a profundidad el efecto del hábito del voto y de la inercia de la participación, y es algo que se registra. Es importante que este efecto no cancela, por ejemplo, el de la cercanía. Se mantiene un coeficiente negativo y significativo al 10%. Entonces, yo me preguntaba, ¿por qué la aprobación presidencial, bueno, no tiene ningún efecto en la participación? Podría ser que, porque no siempre el presidente o la presidenta en Latinoamérica, generalmente el presidente busca la reelección. Entonces, si no es si es el partido el que se postula otra vez, pero no la persona, puede que la aprobación no influya mucho por características de personalización de la política, ¿verdad? Entonces podríamos pensar que la aprobación solo influye si la persona que es presidente está buscando la reelección. Y ese es un tema que también Ilka Treminio, que está conectada, ha estudiado a profundidad, y como tema sustancial lo dejo para ella, porque a mí lo que me interesa es ver si cuando la persona tiene posibilidad de reelegirse o buscó la reelección, la aprobación tuvo algún impacto en la participación. Y aunque el número de casos es menor, ahí sí se ve que hay un efecto, y que cuanto menor es la aprobación, más va a votar la gente. Entonces, que hay un efecto de insatisfacción, pero únicamente cuando hay un presidente que está buscando la reelección. Entonces, mayor la aprobación, menor sería la participación. Eso es lo que yo analizaba en términos de la participación entre países en elecciones. Hubo también un análisis de las tasas de participación no electoral o más allá del voto a nivel de país, que estos resultados no los estoy presentando acá porque digamos, no cumplían todas las expectativas. Hay problemas digamos, dificultades estadísticas porque es baja la variación, entonces es más complicado detectar algunos efectos. Hay algunos resultados que tienen sentido, pero en general la aprobación, por ejemplo, no tenía un efecto en mayor protesta o en mayor firma de peticiones o en mayor contacto con políticos. Ese no fue un efecto importante que se registró. Más adelante lo que analizo es la participación a nivel individual, es decir, ya no por qué en unos países es mayor que en otros, sino porque una gente participa o no. Y sobre todo, lo pienso en términos de este esquema, que es teórico, no es empírico, es teórico, que es
asumir la participación como una serie de decisiones y que las personas primero deciden si votar o no. Y una vez que votan, deciden si hacer algo más o no. Esto es una regularidad mm, estadística más que una confirmación teórica, más que todo un supuesto, ¿verdad? Que la gente primero vote y después hace algo más. Y lo usual, el patrón recurrente es eso. Y cuando decide hacer algo más, después tiene que decidir qué hacer, si hacer contacto con políticos o hacer política de voz. Y para mí esto es importante porque una de las ideas pues, que intentaba insistir más en este trabajo es examinar la participación como formas distintas de participación. Mm, A veces lo que se hace es que se combinan todas las actividades de participación en un índice. Entonces es intensidad de participación, lo que sea, pero se pierde el hecho de que las formas de participación son sustancialmente distintas, que no es lo mismo contactar a políticos que protestar. Son actividades distintas que tienen determinantes distintos, que es lo que examino acá, y que incluso pueden tener consecuencias distintas. Por ejemplo, yo por acá supongo o propongo esta hipótesis que el contacto, hacer participar a través del contacto con políticos implica más recursos, tiene un costo mayor. Que la evaluación del gobierno va a afectar la participación no electoral y que como es más costoso el contacto, la insatisfacción va a tender más hacia la política de la voz que a la de contacto. También decía yo que el partidismo o la identificación con un partido va a tener efectos distintos según el partido con el que se simpatiza. Entonces, si la gente simpatiza con el partido que está en el gobierno, en la presidencia sobre todo, pensando en Latinoamérica, eh, el partidismo va a ser un factor protector y la gente va a evitar participar, mientras que si simpatizan con un partido en la oposición, va a incrementar la participación. Primero hago, como, siguiendo este esquema teórico, la primera pregunta es si se vota o no, ¿verdad? Entonces, es de obligación prácticamente examinar los determinantes del voto, aunque ha sido un tema bastante estudiado y otra vez pueden, por ejemplo, examinar las publicaciones de Ronald sobre participación electoral. Y acá lo que encuentro en América Latina, y eso es los 18 países de América Latina en su conjunto, es un poco los determinantes usuales, los sospechosos habituales de que mayor educación, mayores recursos implican una mayor probabilidad de participar, o sea que vota la gente que tiene más recursos materiales, cognitivos. Eso es algo que sabemos desde hace tiempo. Y que algunas actitudes también implican una mayor participación. Eso lo pueden leer, por ejemplo, en el votante latinoamericano que lo leía, que le citaba anteriormente. Lo más interesante para mí era examinar estas otras formas de participación, el hacer solo contacto, política de contacto, el hacer política de voz o el hacer ambas. O sea, examinar cómo la gente escoge del menú de opciones de participación qué hacer. Y acá los resultados es interesante porque, bueno, en primer lugar, analizo modelos teóricos distintos. El clásico es el de Sidney Verba y sus colegas del voluntarismo cívico, que lo que dicen es que la gente participa porque puede, porque tiene los recursos, porque quiere, o sea, porque tiene las actitudes políticas que los llevan a participar y porque alguien los llamó, es decir, porque hubo una movilización política a través de asociaciones o partidos políticos que de alguna forma los jaló hacia la política. Desde mi argumento, lo que ese modelo deja de lado es el contexto político, es decir, la relación entre las personas y el gobierno. En particular, cuál es la legitimidad que tiene ese gobierno entre las personas, cuál es la aprobación del gobierno en el ejecutivo, en el legislativo y cuál es la relación en términos de partidismo. Entonces, esta parte del medio es la que a mí me interesaba probar en mayor grado. Y sí, lo que encuentran en general es que estos determinantes de Verba y sus colegas de educación y riqueza tienen una influencia importante, pero también la aprobación puede tener
un rol en incrementar la participación, pero no en todas las formas. Por ejemplo, la aprobación, tanto ejecutiva como legislativa, incrementa únicamente la política de voz, no el contacto. Es decir, que estar insatisfecho con el gobierno va a hacer que la gente proteste más o firme más peticiones o sea más activo en la web, pero no va a hacer que contacte más a los políticos. El contacto políticos viene determinado por otros factores. De hecho, a veces el efecto es opuesto. Por ejemplo, el efecto de la educación es positivo para hacer política de voz, es decir, que la gente que tiene mayor nivel educativo tiende a participar más a través de voz, de la política de voz, pero tiene un efecto negativo porque gente con menor educación tiende a tener un contacto mayor. Entonces, fíjense que si hubiera mezclado estas dos actividades, posiblemente habría visto un efecto nulo porque se habrían cancelado esos dos. Entonces, al examinar la diversidad de formas de participación, no solo se, por así decirlo, se respeta que son actividades sustancialmente distintas, sino que examinamos cómo los predictores para esas actividades pueden ser distintos también. Esto es, pues, en un resumen un poco rápido, lo que encontré en términos de estos determinantes individuales de participación. Me faltó, por ejemplo, señalar el rol del partidismo, que yo decía que si son partidarios del gobierno, reduce la participación. Lo que pasa no es eso. Más bien, el partidismo incrementa la participación, sea con el partido del gobierno o con la oposición. De forma que el partidismo no está actuando como una actitud construida a partir de evaluaciones de lo que hacen los partidos o el gobierno, sino como una actitud política más psicológica que evaluativa, es decir, de involucramiento con la política, de vínculos con la política que lleva más participación sin necesariamente una relación evaluativa de quién está gobernando. Y eso va a tener una implicación importante que en las conclusiones voy a señalar. Por último, en este un poco rápido resumen de estos resultados, después de examinar qué lleva a la participación, algo que mi supervisor, el profesor Paolo Bellucci, me insistía era examinar cuáles son las consecuencias de la participación. Y fue una recomendación muy pertinente porque lo que sabemos de las consecuencias de participación es menor de lo que sabemos de las causas. O sea, es algo que se ha estudiado en menor grado. Y me llevó a algunos resultados curiosos. Por un lado, y otra vez, volviendo a lo que les decía antes de analizar variación entre países y analizar variación entre individuos, hago lo mismo en términos de las consecuencias de la participación. Y es primero examinar cuáles son las consecuencias de una mayor o menor participación para la democracia y en segundo lugar para las personas. Si pensamos cómo la participación puede impactar en la democracia, por un lado, sabemos que teóricamente están quienes enfatizan el rol de las instituciones y cómo mejorar el entramado institucional y las reglas constitucionales puede generar mejores o peores resultados. Pero también hay una escuela culturalista bastante importante, antigua, que podemos trazar desde de Tocqueville hasta Putnam, pasando por Almond y Verba, por ejemplo, y cómo son los valores y el vínculo entre las personas y con la política lo que hace mejor una democracia. También hay argumentos positivos y normativos sobre cómo una participación más amplia va a dar va a llevar demandas insesgadas. Es decir, sabemos que, por lo que veíamos anteriormente, por ejemplo, que las personas con mayores recursos son las que más votan. Entonces, de alguna forma, el resultado electoral es sesgado respecto a la población total, porque está votando más gente con mayores recursos. No es una muestra representativa o aleatoria, si se quiere, de la población. Es una muestra sesgada de gente con mayores recursos.
Entonces, el resultado electoral no es un resultado que refleje la mediana de las preferencias, si se quiere. Si todo el mundo participara, ese input sería perfectamente igual, ¿verdad? Si todo el mundo participara. Entonces, incrementar la participación va a hacer que las demandas sean más representativas de lo que la población quiere. Hay también algunos trabajos que enfatizan cómo la participación refuerza la legitimidad de los gobiernos. Entonces, esta serie de autores o teorías, argumentos que les he mencionado, lo que dicen es que la participación es buena, básicamente. Hay también los que dicen que la participación es mala, porque sobrecarga el gobierno, es decir, hay demasiadas demandas, y eso se quejaban algunos en los 70. Y más recientemente también estudiosos de la opinión pública han destacado cómo, bueno, si la gente, algo que sabemos es que la gente en general no está muy informada de la política, no tiene preferencias muy consistentes, entonces la participación lo que va a hacer es reclamar resultados irresponsables, tipo disminuir los impuestos, pero aumentar el gasto público. Entonces, son estas dos escuelas, y la hipótesis que yo estudio es si una mayor participación mejora el desempeño democrático. Eso a nivel de los países. A nivel de las personas, hay también argumentos bastante viejos sobre que participar es bueno y deseable que la gente se involucre en la política. Yo vinculo la participación con lo que se llama la satisfacción con la vida y el bienestar individual, que es algo bastante estudiado. De hecho, pues hay una producción académica casi industrial de journals dedicados solo a esto, que se han enfocado sobre todo en explicaciones económicas y psicológicas que hace que la gente esté más satisfecha con la vida. Y lo que uno podría teorizar es que la gente que participa en política, de alguna forma, tiene una satisfacción personal, intrínseca, porque está haciendo algo que le gusta, porque si su objetivo es participar en la política, lo hace, entonces va a resultar satisfactorio. Pero también participar en la política puede otorgar beneficios reales, materiales o simbólicos también. Entonces, en general, uno podría teorizar que la participación va a hacer que la gente sea más feliz. Yéndonos a los datos, algunas correlaciones entre los porcentajes de participación y estos indicadores de gobernanza del Banco Mundial, que de alguna forma son independientes de las medidas de participación, y eso es importante, pero además reflejan o dan a entender qué tan buenas están funcionando de las democracias más allá de la participación. Entonces nos permite evaluar cómo los niveles de participación impactan estos indicadores de gobernanza. Y a nivel de los países y de los tipos de participación, sí hay alguna correlación, pero metodológicamente lo mejor sería probar con más países y más mediciones en distintos años si el impacto es real. Y eso lo hago no con gráficos, sino con modelos de regresión. Y en general, las tasas de participación no se relacionan con indicadores o mejoras en la gobernanza, en estos indicadores de buena gobernanza, ni en los de indicadores ni en el cambio, o sea, en las mejoras interanuales en la gobernanza. Si acaso acá más bien podría haber un efecto negativo en que más protesta empeora la gobernanza significativo al 5%, no es demasiado sólido. En resumen, el impacto de la participación sobre indicadores de gobernanza es bajo. Todas estas variables independientes están medidas antes de los indicadores, o sea, hay una secuencia temporal que se respeta, y acá los modelos son de efectos fijos, entonces hay robustez estadística para llegar a esta conclusión. Si analizamos la satisfacción con la vida para observar si hay un impacto
de la participación sobre las personas y no los países. Bueno, en primer lugar, algo interesante es que en América Latina casi todos están satisfechos con la vida. Pero ahora lo que nos interesa es saber si la participación tiene algún impacto marginal sobre esos niveles de satisfacción. Y lo que veo analizándolo igual con modelos de regresión, en este caso ordinales, pero que se mantienen usando otros modelos de estimación, es que es lo opuesto a lo que a lo que se ve hipotetizado. Que mayor participación más bien implica menor satisfacción con la vida. Y incluso este impacto es mayor en magnitud no solo cuanto más se participe, sino cuanto se participe en formas más diversas. Ven, por ejemplo, entre hacer solo participación electoral, coeficientes de 0.05, mientras que hacer los 3 tipos de participación, coeficientes menos 0.2. O sea, la insatisfacción con la vida es mayor cuanta más participación, más distinta se haga. Si se utiliza otra medida como el contar las formas de participación por cada tipo, el resultado es el mismo, como les digo, con otros métodos de estimación y con este montón de controles que meto acá que no presentan resultados, el resultado se mantiene. Cuando la gente participa en política, más bien está menos satisfecha con la vida. Entonces, ¿qué concluyo en general de todos estos elementos que de alguna forma o de varias formas se entrelazan entre ellos? En primer lugar, la pregunta era, ¿la insatisfacción lleva participación? Sí, pero condicionado a qué tipo de participación. Implica mayor participación en forma de política de voz, protesta, firmar peticiones, activismo web. Entonces, una segunda implicación importante es no meter todas las formas de participación porque los tipos son distintos, los actos son distintos y están guiados por distintos determinantes. Una segunda conclusión, y esta para la participación electoral, es que la aprobación como una medida de insatisfacción sí tiene un impacto, pero únicamente si el presidente o la presidenta en el gobierno es candidato. En general no va a tener un impacto en si la gente va a votar más o menos. La segunda pregunta era si la insatisfacción tiene un impacto que lo está contrarrestando. Básicamente 2 cosas. En términos de participación electoral, instituciones, sobre todo el voto obligatorio, y a nivel individual, la estructura socioeconómica. Es decir, recursos, educación, riqueza y ciertas actitudes políticas tienen un efecto mayor que el de la insatisfacción. La insatisfacción sí genera más participación, pero estas otras cosas tienen efectos todavía mayores. Entonces, eso es lo que está contrarrestando el efecto de la insatisfacción. Algo que encuentro sobre todo en los modelos individuales es que algo falta en el estudio de la participación y en la medida empírica de la participación y es saber hacia dónde está participando la gente. Veíamos, por ejemplo, que el efecto del partidismo puede ser positivo, es positivo tanto si es partidario del gobierno o de la oposición. Sabemos si la gente participó en protesta, pero no sabemos si participó en una protesta en contra del gobierno o a favor del gobierno. Entonces, al igual que cuando las encuestas preguntan por quién votó, perdón, si votó o no, después preguntan por quién votó, lo interesante sería saber por qué hizo el acto de participación, en qué sentido en relación con el gobierno, por qué contactó a un legislador para agradecerlo, para quejarse, por qué protestó contra el gobierno o a favor del gobierno, o marchó, digamos, protestar contra el gobierno, protestar a favor del gobierno no tiene sentido, pero sin marchar o hacer una demostración, firmar una petición a favor de un proyecto del gobierno. Entonces, si uno supiera mejor la dirección del acto de participación, nos podría delinear un poco mejor esos determinantes. En una parte del análisis, por ejemplo, sí encontraba que había un efecto curvilíneo muy tenue de la aprobación en que en los niveles más altos y más bajos es mayor en la protesta.
Entonces, podría ser que eso refleje precisamente el hecho de que alguna gente hace marchas a favor del gobierno, sí, los que están muy, muy satisfechos, y los que están muy, muy satisfechos hacen marchas en contra del gobierno. Entonces, para examinar mejor ese efecto corbinino, lo que habría que saber es la dirección del acto de la participación. Y la última conclusión es algo que se ha hablado mucho en la literatura previa, es la desigualdad en la participación y cómo las personas que participan generalmente representan o provienen de una élite educativa y de recursos y con actitudes políticas que favorecen esa participación, pero después se encuentran con una participación en buena medida inconsecuente. Como vimos del análisis de las tasas de participación, los resultados de la buena gobernanza, la mayor participación no se está traduciendo en mejores democracias, en mejores países. Participar parece no mejorar el país. Entonces, sabemos que por un lado hay un input elitista, pero entonces después también hay una respuesta inconsecuente. Entonces, si uno examina el otro resultado de satisfacción con la vida como resultado de menor participación, tiene sentido, porque claro, la gente que participa está participando, uno, en condiciones muy desiguales, y dos, está participando de forma inconsecuente porque no está necesariamente mejorando el país. Entonces, claro que la participación puede convertirse en una actividad frustrante y traducirse en satisfacción. Entonces, para resolver, digamos, todo este cuadro de participación como causa y como resultado, pues volvemos un poco a ese hallazgo inicial de la participación desigual, cómo se traduce también en insatisfacción y una participación de alguna forma decepcionante. Entonces, tiene resultados importantes para pensar cómo mejorar la democracia, ¿verdad? Y cómo mejorar sobre todo las condiciones en que se participa, ¿verdad? A veces hay muchas voces de hay que incrementar la participación. Bueno, acá lo que dice es, bueno, en primer lugar, habría que mejorar las condiciones en que se ejerce la participación. Y con eso cerraría. Muchas gracias y no sé si vamos si hay alguna pregunta. Todo esto que dije un poco rápido. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias, Adrián. Abrimos ahora un periodo de preguntas. Pueden hacerlo por medio del chat, anotarse o levantar la mano, como gusten. A ver si veo manos levantadas. Gerardo, sí. Adelante, Ilka. Gracias. Bueno, yo quisiera felicitar a Adrián por los insumos que nos da con los resultados de su investigación, que realmente me parecen muy valiosos y muy importantes para poder comprender el tema de la participación en sus distintos tipos. Bueno, él estudia una N enorme, ¿verdad? Pero nosotros podríamos centrarnos también en cómo eso se puede observar en sus distintos componentes o en sus distintas variables en una N más pequeña. Y bueno, pensando que nos acompañan hoy en la conferencia muchos estudiantes de posgrado y de licenciatura, yo quisiera preguntarte sobre la agenda de investigación. ¿Cómo pensarías que esto se podría traducir en temas de investigación en la licenciatura y en los posgrados en la universidad?
y cómo podríamos generar una tradición de investigación en el tema de participación. Gracias, Silka. Sí, en efecto hay mucho que hacer y también mucho que se está haciendo. Por ejemplo, veo a Elías Chavarría conectado. Yo sé que él ha investigado participación, Ronald ha investigado participación. Y hay gente, por supuesto, de alguna forma vinculada a estos temas. Yo lo vería por dos vías, principalmente. Pensar, o sea, interesarse más en el estudio de participación desde igual la N grande, desde las encuestas, es decir, preguntar o registrarlo habitualmente. La POP, por ejemplo, aunque esta encuesta 2012 fue muy buena, ha sido muy inconsistente en preguntar sobre participación. Entonces, a veces tienen los ítems, los incluyen a veces, después los quitan, etc. Y es importante construir series de tiempo amplias, sobre todo si se basan en encuestas, para ver si hay tendencias de cambio más allá de los errores muestrales, que muchas veces son considerables. Entonces, de alguna forma, estandarizar baterías de participación en encuestas sería una. Y la otra, investigar las actividades particulares o específicas de participación desde otras estrategias. Digamos, yo hago el mapa amplio, ¿verdad? Pero otra gente puede hacer el zoom específico en el contacto con autoridades locales, en el contacto con autoridades ejecutivas, en la firma de peticiones, algo que se estudia poco. Sabemos un poco mucho más de protestas y movimientos sociales, ¿verdad? Pero sabemos menos de la gente que firma peticiones. Por supuesto que el activismo online es algo que está bastante de moda y que hay gente que lo investiga desde el Facebook o Twitter. Entonces, yo lo vería esas dos vías. O examinar desde las encuestas con baterías permanentes, o centrarse en actos de participación particulares. Adelante, quien quiera hacer alguna otra consulta o comentario. Gerardo Roberto Gallardo. Adelante, Roberto. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, por dicha. Bueno, me alegra. Yo tengo, digamos, me generan dos preguntas, en realidad, que me encantaría oír a Adrián hacer un comentario. Ya ahora, más o menos tangencialmente dijo acerca del activismo virtual, digamos, ¿verdad? Porque a mí me parece que se está dando, y esto es una percepción, no tengo absolutamente ningún dato, porque desafortunadamente tenemos muy pocas herramientas para investigar ese fenómeno, pero a mí me parece que está pasando una cosa curiosa con el advenimiento de las redes sociales y de las redes en general, las redes sociales, ¿verdad? Que es que probablemente se está dando un aumento de la participación en ese ámbito de sectores que en el ámbito analógico, por decirlo de otra manera, no están participando. Y eso me lleva a una segunda consideración, que es cómo digamos, los procesos de formación de opinión que se dan en el intercambio constante 24/7 en las redes sociales termina permeando el resto del sistema y por lo tanto impactando de alguna manera los niveles de participación. No sé, eso es una cosa como que sigue siendo para nosotros ¿cómo decirles? Un hueco negro, ¿verdad? Porque no hemos podido avanzar mucho en eso. Gracias. Y felicidades, Adrián, muy interesante. Gracias, Roberto. Esas son preguntas súper pertinentes. De hecho, creo que recuerdo uno de los revisores en la defensa de tesis planteando algo parecido, porque sí, lo de online, offline es
otra agenda de investigación importante a propósito de lo que también comentaba Ilka. O sea, acá una de esas preguntas es si son actividades sustancialmente distintas, ¿verdad? Hacerlo online, offline. O sea, si contactar a un político escribiendo una carta es distinto a escribirle en Facebook. Mi análisis lo que dice es que la actividad online no es tan distinta de protestar o de firmar una petición, ¿verdad? Por lo menos el análisis de factores. Pero también cuando uno hace análisis de factores y los que han hecho saben que a veces sale un poco lo que uno quiere, ¿verdad? Y que si cambia una variable, depende de las variables que meta, así le va a dar el análisis de factores. Entonces, no es una respuesta muy sólida, ¿verdad? El análisis de factores. Hay algunos estudios, pues, que teniendo más indicadores de participación online pueden visualizar mejor si son actividades distintas o no. En general, la mayoría de estudios lo que dicen es que no son actividades suplementarias, sino que la gente que participa online es usualmente la gente que participa en política. Entonces, que un poco los mismos, los sospechosos de siempre de educación y de recursos son los que también predicen más participación online. Entonces, de alguna forma refuerza esto de la acumulación de actividad, ¿verdad? De votar y después tener propensión a participar en algo más, y que la gente que participa en línea son posiblemente también votantes, pero también es posible que hagan otras actividades como protestas. Entonces, no se especializan solo en eso, sino que van complementando actos de participación. Y digamos las consecuencias que este activismo online pues pueden tener en la opinión pública en general, pues claro que todavía están por estudiarse, y yo sé que otra gente se les aproxima, digamos, con otras herramientas desde Big Data, en Twitter, en Facebook, y estos enfoques no tanto preguntándole a la gente qué hace, sino examinando qué es lo que hacen en línea. A mí la impresión que me da mi trabajo es que estas formas de participación es la misma participación por nuevas vías, ¿verdad? No es que son otras personas las que están interesadas en política, sino son los que típicamente esperaríamos que se interesen en política y se están vinculando con estas otras actividades. Aunque claro, de alguna forma, cuando uno ve estos grupos, sobre todo de extremismo político en Estados Unidos, en Europa, y uno podría pensar si estos grupos tan radicales si tienen alguna forma una participación más de nicho, podría ser. Pero este es otro tema sí, que sin duda hay que profundizar. Gracias, Adrián. No veo a nadie con la mano levantada, pero yo tengo una inquietud. Pero antes, desearle buen provecho al profesor Chaverri, que parece que se está alimentando muy bien. Buen café. Adrián, a ver, una inquietud es cuando se habla de participación y de las distintas formas de participación, podríamos estar a veces ante un supuesto de un ciudadano ideal que votaría, protestaría y haría política de voz y al mismo tiempo contactaría a políticos. Es decir, de un ciudadano todoterreno, por decirlo de alguna manera, y plenamente participante cotidianamente, ¿verdad? A veces me parece que hay como un supuesto no explícito, por lo tanto implícito, que me parece interesante como problematizar. No digo que sea que este supuesto esté en tu análisis, sino que muchas veces por ahí ronda cuando hablamos de participación política esto, y entonces establecemos estas diferencias entre votación
electoral o participación electoral y otras formas de participación donde generalmente observamos que hay una menor incidencia de otras formas de participación versus la participación electoral. Me gustaría en primer lugar como si pudieras elaborar sobre eso. Y en segundo Gerardo, lugar, en consecuencia con esto mismo, Gerardo, disculpa, ¿me sí, escuchas? sí. Hay dos personas más que tienen levantada la mano. Ah, bueno, Ajá. ya les voy a dar la Ok. palabra para terminar mi inquietud porque no las vi. Disculpen. ¿Cómo entra en el análisis ahí sí la particularidad o la, digamos, la naturaleza distinta de las formas de participación, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero? Incluso pensado políticamente, tenemos una forma de participación que es la electoral, y aquí me van a perdonar la metáfora o la alusión religiosa, que es la sacralizada, es decir, la buena, la promovida, la institucionalizada, para la que hay recursos, la ritualizada, incluso en días, fechas, periódicamente, etc. Y tenemos formas de participación que desde las estructuras de poder o desde los gobiernos muchas veces son satanizadas, es decir, salir a la calle, protestar, el miedo a la anarquía, etcétera, etcétera. Entonces, no estamos hablando de formas de participación que son equivalentes y accesibles o que tengan la misma valoración en la sociedad y en la comunidad política. La pregunta es cómo consideramos estas diferencias en las formas de participación misma a la hora de estudiar la participación política en general. Gracias. Bueno, o sea, esos, los superparticipantes, los que hacen de todo, es alrededor de un 6%. Es muy poca la gente que participa de todas estas formas, porque en general es poca la gente que participa más allá de elecciones. Y bueno, una de las razones es que los perfiles de los participantes según la actividad son distintos. Entonces, por ejemplo, la gente que participa a través de la política, que yo llamo la política de voz, gente con mayor nivel educativo y que está insatisfecha con el gobierno. En cambio, los que participan a través de contacto con políticos tienen menor nivel educativo y no está relacionado con la insatisfacción, entonces están contactando por otras razones. Entonces, los perfiles son distintos. Las actividades no son intercambiables. La gente no es que escoge. Claro, hay retos como para establecer exactamente por qué hacen cada. Yo intento aproximarme, digamos, examinando los correlatos, pero quedan algunas preguntas pendientes. Y claro que entiendo esta parte, digamos, el aspecto discursivo en torno a las formas de participación, ¿verdad? Y estos que mencionaba yo el informe de Crozier y Huntington de los años 70, básicamente lo que decían es que la gente sí, que participar era malo y que había que votar y nada más, ¿verdad? Normativamente lo decían. Ahora, también sabemos desde y el mismo Downs lo decía en su libro, y ahí veo algunos de los que hicieron el curso conmigo hace poco que leímos la teoría de la económica de la democracia completa. Downs decía, y algo que se ha mantenido, bueno, es que las otras formas de participación son más costosas, ¿verdad? Es más costoso marchar y hacer otras formas de contacto respecto a votar, donde más bien hay incentivos para hacerlo. Entonces, digamos que las democracias en sí plantean incentivos adversos para las formas de participación que de alguna forma, no sé, ciertas instituciones de control abren oportunidades para hacer denuncia institucional, tipo defensoría, ¿verdad? Sala constitucional. Pero bueno, como dice usted, no hay una fecha, ¿verdad? Para hacer la denuncia, no hay campañas publicitarias para, ¿verdad?, acercar a la gente a protestar, por ejemplo. Entonces,
Sí, digamos que son discursivamente, son vistas muy distintas, de forma muy distintas, tienen costos asociados muy distintos. No sé si más o menos respondí un Sí, gracias, poco Adrián. mejor. Perdón, y otra cosa también, otra pregunta que, respecto a lo que usted decía, Gerardo, y también lo que decía Roberto, es de una de las grandes preguntas más recientes era si la participación online de alguna forma reducía los costos y hacía que gente que no pudiera participar en la forma offline, ¿verdad? O sea, no en línea, participara en línea. Más bien lo que vemos es que igual la misma desigualdad de participación se produce, ¿verdad? Obviamente hay una división digital, ¿verdad? Por el acceso a internet y sabremos bien de eso ahora que estamos digitalizando los cursos, ¿verdad? Entonces, más bien parece que lo online reproduce esas desigualdades de participación, no las resuelve. Perfecto. Están Elías y Chavarría y Hugo. Tal vez hacen las preguntas uno después del otro y después Adrián responde para escuchar las preguntas primero. Ok, Disculpen que no los vi antes. Perdón. ningún problema y un placer saludar a Adrián, que me parece muy, muy valioso y útil. Me gusta mucho el trabajo, porque como él dice, tenemos intereses en común. Quería una aclaración tampoco, conocer cómo está pensando un poco esta relación entre participación y excepción, porque estoy pensando que puede haber como una flecha causal que va en cualquiera de las dos direcciones, que la gente está participando porque tiene una decepción hacia el sistema, o que el tipo de participación y el no ver efectividad y esa clase de cosas puede hacer que crezca la decepción. Entonces, ¿cómo le está, digamos, cómo está pensando esto en el momento con los resultados que tiene? Básicamente por ese tipo de situaciones que es difícil de elucidar si no se tienen, digamos, varias mediciones en el tiempo. Gracias. Hugo. Sí, hola Gerardo, hola Adrián, amigos y amigas, un afectuoso saludo así por esta vía porque no hay posibilidad de vernos presencialmente. Pero un saludo, un abrazo, felicitaciones Adrián por tu magnífico trabajo. Y son dos mis preguntas. Una es, ¿cómo vinculas tu trabajo, que es de una N comparada inmensa, como decía Ilka, con el trabajo de Ronald Alfaro, específicamente en dos puntos? Si en tu trabajo encuentras alguna pista del hábito del voto o de la tradición del elector al que menciona Ronald, reflejado ya no en el elector, sino en el que participa en política en general, en la participación política más amplia. Y si se da también ese efecto de divide y votarás, divide y participarás, si encuentras en tu trabajo evidencia de que a mayor polarización, más participación. Y la otra pregunta que quería hacerte, ya te preguntaron sobre, y ya te referiste a la participación online abundantemente, quería preguntarte si en tu trabajo se toca en algún momento el papel de los medios de comunicación y cómo inciden los medios en una mayor, menor o diferente forma de participación política, considerando, por ejemplo, el discurso predominante en los medios, si pesa que haya un discurso antipolítica, antipartido o no, y cómo pesa en momentos de indignación, como se ha estudiado bastante en Europa, que los medios traduzcan ese lenguaje, cuánto incide en la participación. No sé si eso lo consideraste, y es la segunda pregunta. Saludos a todos, muchas gracias. Gran saludo, Hugo y Elías. Muchas gracias por las preguntas. Dan en puntos claves. Bueno, Elías le da un punto clásico, metodológico, que es la causalidad, ¿verdad? En qué dirección van las cosas. Y en efecto, puede haber ahí un problema de endogeneidad. Lo único, digamos, bueno que tengo ahí es que la satisfacción con la vida
las encuestas lo miden en el momento de la encuesta, qué tan satisfechos con la vida en este momento, mientras que los actos de participación son previos, son protestas en los últimos 12 meses o alguna vez ha contactado a un político. Entonces, en tanto esas respuestas sean válidas sobre la perspectiva temporal de los actos de participación, digamos que la dirección causal va a ser va a ser también válida. Hay por ahí algún trabajo previo que también discuten estos efectos, y cuando utilizaban variables instrumentales, pues veían que el efecto negativo o el efecto, no me acuerdo si negativo o positivo, el efecto significativo de la participación desaparecía, pero bueno, como usted sabrá, encontrar esas variables instrumentales es un problema, ¿verdad? Entonces, digamos, desde mi trabajo, lo mejor que tengo es que los horizontes temporales de las preguntas son distintos. Y un poco también vinculado a lo que preguntaba Hugo sobre el hábito. Uno de los problemas que encontré al estudiar participación, y sería otra vez un punto en la agenda de esta futura que preguntaba Ilka, sobre tener más claro, aunque no es tan fácil, ¿verdad?, los horizontes temporales de la participación. Porque en la elección, cuando se pregunta si votó o no, se pregunta en la última elección presidencial. Pero ¿cómo preguntar en la última protesta o en los últimos años? La POP en ese sentido es bastante inconsistente entre los distintos tipos de participación, y eso da problemas, por ejemplo, para estudiar si existiera una forma de hábito. Entonces, lo más cercano al hábito que estudia Ronald es el efecto autorregresivo, el efecto de la participación electoral pasada sobre la que sigue. Ese efecto sí está. Ahora, en términos de personas, la POP no pregunta si votó hace 2 elecciones. Y es que tampoco sería una medida muy confiable. Uno desconfía incluso de si votó en la elección pasada, porque la gente tiende a sobre registrar que votó. Entonces, preguntar 2 anteriores, yo no creo que diera resultados muy buenos. Lo más relacionado con el hábito es tal vez que la gente que vota también hace otras actividades, entonces que van acumulando en el tiempo participación. Algo que hago en el trabajo es que me fijo, como se pregunta la protesta en los últimos 2 meses, también analizo si la participación en la elección fue anterior y si hay algún efecto en ese sentido. Hay un efecto débil, pero sí existe para alguna forma de participación. Polarización no medí. Hay trabajos recientes que han profundizado en polarización. Digamos, medida como en la forma precisa de distancia entre los polos ideológicos. Sí, hay algún trabajo sobre participación electoral. Medios de comunicación, tengo que decir que no, porque tengo que confesar que me adscribo a la escuela de los mínimos efectos de la comunicación, ¿verdad? Y que hay un montón de cosas que los efectos, la comunicación tiene algún efecto, pero es mínimo en comparación con estas cosas de los recursos y las actitudes políticas, pero eso es más un supuesto teórico que algo que le demuestro, Hugo. Entonces, pero sí es interesante, y ahí también se vincula un poco con lo que dice Gerardo de cuál es el discurso en torno a la participación y cómo puede esto impactar los niveles de participación. Lo curioso es que los niveles de participación son muy distintos, mientras que podríamos pensar que los discursos podrían variar en el tiempo. Entonces, habría que conseguir series de tiempo un poco más precisas entre un análisis de medios de comunicación y las tasas de participación. Pero digamos, si la protesta ahora se critica más, no es que necesariamente ha disminuido, porque esos porcentajes son bastante estables en el tiempo. Entonces, no sé, hay mucha distancia en términos de años entre las mediciones. Entonces, pues ocuparíamos de alguna forma medidas mucho más específicas, como lo que hace el Estado de la Nación, de medir acciones colectivas a un nivel de
de detalle, no sé, mensual, semanal, ¿verdad? No me acuerdo cómo lo hacen. Y un poco y el análisis de medios que está mencionando usted, teniendo cuidado con la temporalidad que mencionaba Elías. Eso podría ser un trabajo interesante, ¿verdad? Gracias. Me dicen que Roberto volvió a levantar la mano y no sé si alguien más está. Es que por alguna razón no veo las manos yo. Yo tampoco. Roberto. En mi caso debe haber sido que la levanté hace un rato cuando iba a intervenir y seguro no la bajé porque no sé cómo hacerlo. Edward. Sí, tengo una pregunta. Edgar, perdón. Adelante. Sí, es Edgar. Bueno, yo había escrito mi pregunta por acá. Es en cuanto a bueno, ¿cree que las explosiones sociales espontáneas o inesperadas, además de polarizar políticamente a la población, forma de aumentar o aligerar la participación política y o electoral? Porque a simple vista parece que sí. Tal es el ejemplo, por ejemplo, de Nicaragua, que hasta 2018 era una sociedad muy poco activa políticamente, muy poco participativa, al menos en la parte de la oposición al gobierno. ¿Se escuchó la pregunta? Sí, ok. Bueno, eso de que decía usted que la participación aumenta la polarización, ¿es evidente? No estoy seguro que sea evidente, ¿verdad? Habría que ver si exactamente si pasa así, ¿verdad? Sobre todo si de verdad nos centramos en un concepto preciso de polarización, ¿verdad? Mi punto es que polarización como que se tiende a sobreutilizar en el sentido de divisiones ideológicas y no tanto como que la gente se está yendo más a los extremos ideológicos. Entonces, habría que ver si hay algún estudio, digamos, esto sabría sobre las consecuencias de la participación, ¿verdad? Lo más cercano que me viene a la mente es el efecto de las primarias, ¿verdad? Las primarias, o sea, la selección de candidatos dentro de los partidos tiende a priorizar personas que están más ideologizadas o tienen posiciones ideológicas más extremas, entonces tienden a seleccionar candidatos dentro de los partidos más extremos. Es un poco por lo que se explica que en 2015-16 el candidato republicano fue Trump y no un republicano del establishment. Entonces, eso lo han estudiado bastante en Estados Unidos. Sí, digamos que en general, si los participantes son ideológicamente más extremos o más radicales, pues los resultados pueden ser un poco, en general se diría devastadores, pero es que Ronald, por ejemplo, más bien lo que indica es que la polarización lleva a más participación electoral. Entonces, yo diría que hay un debate abierto ahí, ¿verdad? Hay un debate abierto. Situaciones particulares pueden generar más participación, claro. Digamos, de los indignados en Europa y en Argentina con la crisis y que se vayan todos, etcétera. Hay muchos casos de picos de participación. Costa Rica con el TLC. Eso es algo que conocemos bien. Lo interesante es que, digamos, esas son mediciones ese tipo de mediciones remite a cuánta es la protesta, no quiénes están en la protesta, ¿verdad? Digamos que si hay más marchas, posiblemente sean las mismas personas que van a muchas marchas, no que mucha gente está yendo a marchas distintas, ¿verdad? Eso es lo que los estudios de participación generalmente señalan, que la gente que participa son básicamente las mismas, o en general son las mismas. Gracias, Evelyn, más bien por asistir a la charla. Bien.
¿Algún otro comentario? Si no, iríamos cerrando. Adrián, vos, algo final que nos quisieras decir, como para... agradecerles sacar tiempo. Había dicho que iba a dar, ¿cuánto? 20 minutos, me extendí un poco. Más bien, gracias por venir. Como dice Evelyn, gracias al equipo que organizó esta actividad y a Gerardo también desde la dirección que abrió el espacio. Gracias por el interés y igual, si alguien está interesado en desarrollar algo de participación, no dude en que podamos hablar y me escribe un correo si es lo que le interesa y para seguir en estos temas. Bien, muchísimas gracias, Adrián, por compartir los resultados de tu investigación doctoral. Muchas gracias a los colegas y las colegas que participaron y personas, estudiantes también, y otras personas cercanas, pues, a estos temas que mostraron interés por esta actividad. Vamos a seguir promoviéndolas, este tipo de actividades, por estos medios, hasta que las podamos hacer presencialmente, ¿verdad? Esperemos que sea pronto. Muchísimas gracias y que se cuiden. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hasta luego.